Esta es Teleantillas, Canal 2. Y desde ahora, Jornada Extra, con Juan Bolívar Díaz, Margarita Cordero y Beri Candelario. Jornada Extra, el especial periodístico de la semana. El impacto del huracán George, expresado en pérdidas de vidas humanas, la realidad de decenas de miles de refugiados y damnificados, daños a la agropecuaria y otras ramas económicas y a la ecología, dominó el panorama nacional durante la semana. Cuantificados los efectos negativos en las áreas productivas, la preocupación se centró en el futuro inmediato de los miles de refugiados y damnificados, quejas en muchos refugios por la dilación en el recibo de la ayuda oficial, el surgimiento de brotes epidémicos advertidos por la Secretaría de Salud Pública y la incertidumbre sobre la solución a sus problemas fueron aspectos resaltados por los medios de comunicación. En otros refugios, sin embargo, los afectados por el huracán aseguraron que la ayuda gubernamental y de organismos nacionales e internacionales era adecuada. Situaciones controversiales que se presentaron en algunos albergues, como la denunciada por el padre Luis Obispo Díaz, párroco de la iglesia de San Vicente de Paúl, y las autoridades de Santiago en lo concerniente al complejo deportivo La Barranquita, sacaron a la luz la presencia de personas que aprovecharon la oportunidad para intentar sacar beneficios como la demanda de apartamentos. Aún esta semana, poblaciones ubicadas en zonas montañosas seguían incomunicadas y recibían ayuda por vía aérea. Algunas de las comunidades en esta situación fueron descubiertas por los misioneros de organismos estadounidenses como el Cuerpo de Paz. Para el viernes se estimaron en 249 los muertos por los efectos del huracán George, en 557 los heridos y 120.700 los refugiados, según las cifras oficiales, temiéndose que el número de muertes fuera mucho mayor en San Juan de la Maguana, donde 6 barrios quedaron completamente inundados, casi devastados. El obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, Monseñor José Dolores Grullón, sostuvo que no hubo mal manejo de la presa de Sabaneta y que las autoridades tomaron las previsiones a tiempo, lo que evitó mayores daños. Durante la semana se intensificó la llegada de ayuda internacional proveniente de Estados Unidos, Francia, España, Cuba y Chile, entre otras naciones. Desde principios de semana las actividades cotidianas cobraron dinamismo, sobre todo en las provincias menos afectadas por el huracán. En Santo Domingo y otras ciudades se reiniciaron las clases en centros públicos y privados, con más precariedad en la capital, donde muchas escuelas públicas permanecían ocupadas por refugiados. El servicio energético mejoró considerablemente y paulatinamente durante la semana se fueron incorporando nuevos circuitos gracias a la efectiva labor realizada por la Corporación Dominicana de Electricidad. También el suministro de agua se fue recuperando con dinamismo y ya para días finales de la semana el servicio estaba restablecido en el 70% de la capital. La gran cantidad de escombros dejados por el huracán, unida al aumento de la basura doméstica, se fue convirtiendo en una situación crítica en Santo Domingo. La incorporación de brigadas de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Obras Públicas y el Ayuntamiento del Distrito Nacional no fueron suficientes para enfrentar las miles de toneladas de escombros de árboles caídos en todo el territorio capitalino. Para mediados de semana, mediante una iniciativa conjunta de la Secretaría de Salud Pública y el Ayuntamiento del Distrito, apoyada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Federación de Transportistas Dominicanos, Participación Ciudadana y decenas de organizaciones de la sociedad civil, se inició un intenso operativo de recogida de escombros. Bajo el lema Ciudad Limpia, Ciudad Sana, los capitalinos fueron motivados por una red de plantas de televisoras y emisoras de radio que involucró a Teleantillas, Telesistema Dominicano, Cadena de Noticias, La Nota Diferente, HIJB y Radio Educativa. Muchos hicieron esfuerzos hasta incorporarse a la gran jornada de higienización de Santo Domingo, obteniéndose resultados significativos, aunque la basura es de tal dimensión que todavía falta mucho territorio por recorrer. El presidente Leonel Fernández habló el lunes en la noche a la Nación para anunciar un conjunto de medidas destinadas a la recuperación del país y la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán George, que conllevaría una inversión mayor a los 10.000 millones de pesos. El plan anunciado por el presidente acogió las sugerencias del Banco Central y de la Junta Monetaria, que contempla la reprogramación de la deuda ante el Club de París y del Fondo de Inversiones de Venezuela, con lo que el gobierno dispondría de unos 1.900 millones de pesos. Otras
disposiciones en el orden económico tienen que ver con el otorgamiento de una moratoria de los sectores productivos, la emisión de 800 millones de pesos en bonos y la gestión de líneas de ayudas por el orden de los 3.000 millones de pesos con los bancos Interamericano de Desarrollo y Mundial. Las medidas gubernamentales contemplan además intensificar el restablecimiento de la energía eléctrica y el servicio de agua potable, plan masivo de construcción de viviendas, destinar 4.000 millones de pesos para abastecer el mercado y propiciar créditos con bajas tasas de interés para la agricultura. El jueves el presidente Fernández envió al Senado de la República un proyecto de ley de seguridad social y otro proyecto para la emisión de bonos por valor de 5.000 millones de pesos para el pago de la deuda interna. En tanto, ese mismo día, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para la creación de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, otro para el establecimiento de un sistema de contratación de obras y servicios y un tercero que procura la regulación del mercado de valores. Para hacer frente a la escasez que se prevé para los próximos días en rubros importantes arrasados por el paso del huracán, el gobierno anunció la disposición de importar habichuelas, papas, plátanos y pollos. Según lo declarado por el secretario de la Presidencia, Danilo Medina, el gobierno estima que en un plazo de 15 días la falta de estos productos se hará sentir, por lo que no queda otro camino que importar. El funcionario explicó que se han dado instrucciones al Instituto Nacional de Estabilización de Precios para que estas importaciones se hagan mediante una coordinación con los productores, a fin de evitar que resulten afectados. Desde ya la escasez se empieza a sentir en algunos comercios y la especulación amenaza a la economía doméstica con el aumento considerable en los precios de muchos productos de primera necesidad, a pesar de la disposición gubernamental de congelar el valor de los alimentos. De otro lado, Danilo Medina se manifestó a favor de que las organizaciones de la sociedad civil tengan una importante participación en las tareas dejadas por el huracán George. Además, expresó el interés de que la Iglesia Católica se pusiera a la cabeza de los comités provinciales en el Distrito Nacional para canalizar la ayuda internacional y gubernamental a los afectados por el huracán. Aunque tibias, pero recibidas con un aliento, el Ejecutivo y el Congreso han dado señales de entendimiento al procurarse el consenso para el conocimiento de algunos proyectos urgentes, sobre todo los que tienen que ver con la aprobación de préstamos para enfrentar la situación dejada por el huracán George. A principios de semana, una comisión del área financiera del gobierno se reunió con una comisión de senadores encabezada por el presidente del hemiciclo, Ramón Alburquerque, para discutir un fondo de emergencia a fin de hacer frente a los daños causados por el huracán. El proyecto, con algunas modificaciones planteadas por el Ejecutivo, fue aprobado en primera lectura el lunes y en segunda lectura el martes en el Senado de la República. El fondo especial de emergencia fue establecido en 3.500 millones de pesos que se obtendrán del presupuesto de la Nación y de la emisión de bonos. Otra expresión de consenso fue la iniciativa de las autoridades de salud pública y del Ayuntamiento del Distrito Nacional de encaminar acciones conjuntas para enfrentar la situación delicada dejada por el huracán en la ciudad capital. Pero este clima de entendimiento que propició la unidad de esfuerzos para enfrentar los daños provocados por el huracán podría ser afectado por la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que el miércoles declaró inconstitucional 2 artículos de la Ley de Carrera Judicial, el 17 de la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura de la República. Al referirse a la decisión de la Suprema Corte de Justicia, el presidente Leonel Fernández declaró que es respetuoso de las decisiones que adopten los demás poderes del Estado. En tanto, el Procurador General Mariano Germán sostuvo que desconocía la decisión porque no se tomaron en cuenta los aspectos metodológicos y técnicos requeridos para sancionar los recursos de inconstitucionalidad. Según el Procurador, el dictamen de la Suprema Corte de Justicia crea una crisis institucional que deberá ser resuelta por los poderes del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad ha generado diversas posiciones a favor y en contra, y se prevé que en los próximos días abrirá un debate que no solo involucrará a los grupos políticos, sino a juristas y a sectores de la sociedad civil. Ya el bloque de senadores del Partido Revolucionario Dominicano ha anunciado que para esta semana introducirá un nuevo proyecto para reformar la ley de carrera judicial. Otro conflicto que quedó opacado por el paso del huracán George, que implica al Ejecutivo y a la Junta Central Electoral, comenzó a debatirse esta semana cuando los jueces del tribunal calificaron de inconstitucional la decisión gubernamental de retener el presupuesto del organismo. El presidente de la Junta Central Electoral, Manuel Ramón Morel Cerda, dijo que la postura no es personalista, sino institucional, y defendió el criterio de los jueces de que la instancia elevada ante la Cámara Civil y Comercial por la Fuerza Nacional Progresista y el Partido
Partido Reformista es inverosímil y que no se dejarán arrastrar por un proceso judicial inaudito. Los jueces electorales emitieron un documento el lunes en el que advierten que si el presidente de la República y los funcionarios del gobierno responsables de erogar los fondos del organismo acatan la demanda incoada por los grupos políticos, podrían comprometer su responsabilidad constitucional con todas sus consecuencias. Para cumplir con los pagos de salarios de la empleomanía y suplir los gastos del proceso de cedulación, la Junta Central Electoral se vio precisada a emplear parte de sus fondos de su cuenta de ahorros. Para los anales de la historia, pero esta vez como una tragicómica experiencia, quedará registrado el maremoto generado por un rumor y que no solo despertó a miles de dominicanos y dominicanas en la madrugada del jueves, sino que provocó una estampida insólita de cientos de personas que fueron a parar, muchos al Parque Mirador del Sur y otros a pueblos del interior. El rumor, cuyo origen se desconoce, pero en el que muchos coinciden, tuvo su génesis en San Pedro de Macorís, se empezó a expandir cerca de las 2 de la madrugada y advertía que en pocas horas las costas sur de la República Dominicana serían arrasadas por un maremoto. El pavor y el caos creado por la desaforada información obligó a las autoridades de la Defensa Civil a intervenir en los medios de comunicación desde la madrugada para desmentirla. También los técnicos del Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma fueron contactados en la madrugada del jueves para que explicaran a la población de lo ilógico que era pensar que un maremoto se podía predecir. Unidades de la Policía Nacional tuvieron que emplearse a fondo para convencer a los temerosos ciudadanos de que nada pasaría y que por lo tanto deberían retornar a sus hogares. Luego, entre risas, los comentarios sobre el absurdo destacaban anécdotas de aquellos que cargaron con mudanzas para sitios considerados más seguros al extremo de colocarse salvavidas y hasta traje de buzos. Pero si alguna lectura tuvo el episodio, es que los dominicanos aún están muy sensibles por la tragedia que sembró el huracán George, pero sobre todo que están alerta ante cualquier peligro que consideren amenaza a su vida.